¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a su canal, Repasando Fácil, en la sección de anatomía. El día de hoy tenemos un especial muy interesante. Vamos a evaluar una estructura importantísima en el organismo, el corazón. Para poder ver el corazón, primero tenemos que retirar tanto el esternón como las costillas. Una vez retiradas estas estructuras, podemos ver el área en la que se encuentra el corazón, que es el mediastino. El mediastino es el compartimiento central de la cavidad torácica. Está ocupado por una masa de tejido entre las dos cavidades torácicas, cubierto a cada lado por pleura mediastínica. Contiene todas las vísceras y estructuras torácicas, excepto los pulmones. Se extiende desde la abertura torácica superior hasta el diafragma inferiormente y desde el esternón y los cartílagos costales anteriormente hasta los cuerpos de las vértebras posteriormente. A su vez, el mediastino se divide en dos partes, el mediastino superior y el mediastino inferior, que vamos a evaluar con una figura mucho más adecuada. Una vez evaluado entonces el mediastino, vamos a hablar del corazón per se. El corazón es una bomba de doble presión y succión autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. El lado derecho del corazón recibe sangre poco oxigenada o venosa y el izquierdo recibe sangre bien oxigenada o arterial. Más adelante veremos esquemas y diagramas que nos van a permitir ver esta estructura más a detalle desde fuera y desde dentro. Muy bien, ahora que hemos visto a grandes rasgos tanto el corazón como el mediastino, vamos a pasar a las definiciones más complejas y a ver figuras que sean mucho más precisas y nos permitan ver precisamente estas estructuras. Vamos a hablar entonces del mediastino con definiciones mucho más extendidas. Recordemos entonces rápidamente que es el compartimiento central de la cavidad torácica ocupada por una masa de tejido entre las dos cavidades torácicas cubierto a cada lado por la pleura mediastínica. Contiene todas las vísceras y estructuras torácicas, como ya hemos visto, salve los pulmones, que aquí solo están denotados en sus contornos. Se extiende desde la abertura torácica superior hasta el diafragma inferiormente. Como hemos visto, aquí está la abertura torácica superior y el músculo diafragma, recordemos que se encuentra aquí abajo. Desde el esternón y los cartílagos costales anteriormente, que es lo que estamos viendo, hasta los cuerpos vertebrales posteriormente, es decir, hasta aquí. Muy bien, como ya habíamos visto, se divide en dos partes, que ahora vamos a definir bien. El mediastino superior se extiende inferiormente desde la abertura torácica superior hasta el plano transverso del tórax. Recordemos una línea imaginaria que pasa por el disco intervertebral de T4 y T5 y el ángulo de Lewis, que es lo que estamos viendo en la parte superior. Ahora bien, el mediastino inferior se extiende desde el plano transverso del tórax hasta el diafragma y está dividido en tres partes, anterior, medio y posterior, siendo el segundo donde está el pericardio, el corazón y los raíces de los grandes vasos, que es lo que estamos viendo justo aquí. Muy bien, ahora hablemos del pericardio. El pericardio es una membrana fibrocerosa que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos con dos capas. Vamos a ver bien ahora cuáles son. Aquí está señalada una de ellas. El pericardio fibroso, una banda resistente continuada con el centro tendinoso del diafragma. Es lo que estamos viendo justo aquí. Aquí estamos viendo cómo se va desarrollando. Y aquí es en donde está ya finalmente desarrollado cubriendo el corazón. Como aquí vemos, sí se continúa con el diafragma, que es lo que está aquí abajo. Entonces, superiormente se continúa con la túnica adventicia de los grandes vasos y la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. Se ha insertado anteriormente en la superficie posterior del esternón por los ligamentos esternopericárdicos. Está unido a las estructuras del mediastino posterior por tejido conectivo laxo o conjuntivo laxo. Se continúa inferiormente con el centro tendinoso del diafragma, cuya continuidad se le denomina ligamento pericardiofrénico. Su función principal es proteger al corazón de sobrellenados repentinos que pueda tener el mismo. Íntimamente está relacionado con los grandes vasos que perforan el corazón superiormente, arrastrando en el pericardio superiormente hasta el nivel del ángulo del esternón. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar una definición clara, tal vez de lo que parece confuso. Quiere decir que tiene que ver con los grandes vasos que perforan el corazón superiormente y arrastra el pericardio, es decir, lo va reflejando superiormente hasta el nivel del ángulo del esternón. Es como una continuación entonces. El pericardio seroso se haya dividido en dos láminas, aquí las podemos ver precisamente. Vamos a las definiciones. La lámina parietal del pericardio seroso, que tapiza la superficie interna del pericardio fibroso, y la lámina visceral del pericardio seroso, es una lámina que se refleja sobre el corazón y los grandes vasos.
La lámina visceral forma el epicardio, la forma o la capa más externa del corazón, mejor dicho, y se extiende sobre el inicio de los grandes vasos para continuar dentro del saco, el corazón y las raíces de los vasos que se relacionan anteriormente con el esternón, los cartílagos costales y las extremidades anteriores de las costillas de la 3 a la 5 en el lado izquierdo. Ahora bien, el corazón y el saco están situados oblicuamente, 2/3 a la izquierda y 1/3 a la derecha. La cavidad pericárdica es un espacio potencial entre las láminas parietal y visceral del seroso, con una delgada película de líquido que permite el movimiento del corazón al latir sin que haya fricciones. Esta película, recordemos, es una secreción especial que tienen ciertas células epiteliales que se encuentran en este tipo de cavidades. Si el corazón estuviese sometido a una fricción constante y no se pudiera mover dentro de la bolsa, seguramente se colapsaría. Entonces, esta es la función de este líquido. Entre la aorta y el tronco pulmonar, en donde la vena cava superior y la vena cava inferior y las venas pulmonares entran al corazón, está el seno transverso del pericardio, un conducto que discurre transversal entre los vasos y sus reflexiones del pericardio seroso. Una de sus características es que es posterior a las porciones intrapericárdicas del tronco pulmonar y de la aorta ascendente, anterior a la vena cava superior y superior a las aurículas del corazón. La reflexión del pericardio seroso alrededor de donde entra la vena cava superior e inferior y las venas pulmonares define el seno oblicuo del corazón, un receso ancho en forma de fondo de saco en la cavidad pericárdica posterior a la base del corazón. Está limitado por las reflexiones pericárdicas que rodean las venas pulmonares y la vena cava inferior, y posteriormente por el pericardio que cubre la cara anterior del esófago. Es un fondo de saco ciego. Ahora bien, aquí no están mostrados, pero atención a lo que voy a decir, porque voy a mencionar los ligamentos del pericardio. El primero, que sí se puede ver aquí claramente, es el ligamento pericardiofrénico. El siguiente, o los siguientes mejor dicho, son los ligamentos esternopericárdicos y los ligamentos vertebropericárdicos. Ahora bien, vamos a estudiar sus relaciones. Tiene una relación anterior con la pleura pulmonar y los pulmones de la cavidad torácica, una relación posterior con el esófago y la bifurcación de la tráquea. Tiene relaciones laterales, en primer lugar con la pleura mediastínica y en segundo lugar con los nervios frénicos. El derecho es mucho más dorsal. E inferiormente, como se puede ver en la lámina, con el diafragma. Aquí están las relaciones mucho mejor mostradas. Entonces, anterior recordemos pleura pulmonar y los pulmones de la pared torácica, que es lo que estamos viendo, que se encuentran precisamente separados aquí. Posteriormente el esófago y la bifurcación de la tráquea, que se encuentran aquí atrás. Lateralmente la pleura mediastínica y los nervios frénicos. Los nervios frénicos son estas estructuras que estamos viendo justo aquí. E inferiormente el músculo diafragma, cuya cúpula estamos visualizando justo ahora. Ahora bien, el pericardio es irrigado por una rama delgada de la arteria torácica interna, la arteria pericardiofrénica, que acompaña o es paralela al nervio frénico hasta el diafragma. La arteria pericardiofrénica es la que acompaña al nervio frénico, entonces, por ende, es lo que estamos viendo justo aquí. Ahora bien, otras arterias que irrigan el pericardio son, ojo con esto, la arteria musculofrénica, las arterias bronquiales, esofágicas, las frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica, las arterias coronarias, que irrigan la lámina visceral del pericardio seroso solamente. Más adelante las estudiaremos con más detalle. El drenaje venoso del pericardio se da por las venas pericardiofrénicas, que drenan las venas brachiocefálicas, las venas del sistema venoso ácigos, y su inervación está dada por los nervios frénicos de C3 a C5, principales fibras sensitivas del pericardio, los nervios vagos, los troncos simpáticos, con una función sobre todo vasomotora. Entonces, repasemos. Irrigación del pericardio, recordemos, está dada sobre todo por la rama de la arteria torácica interna, la arteria pericardiofrénica. Otra que participa mucho es la arteria musculofrénica. Tenemos también a las arterias bronquiales, esofágicas y las frénicas superiores, ramas de la aorta torácica, y por último las arterias coronarias. Repasemos de nuevo. Ahora vamos a hablar del drenaje y su inervación. Entonces, en clave azul vamos a tener todo lo que es drenaje venoso para el resto de la lección, en clave amarilla vamos a tener todo lo que es inervación, y en clave roja, como hemos estado viendo, todo lo que es irrigación. Muy bien, entonces vamos al repaso. Las venas pericardiofrénicas, que son tributarias de las brachiocefálicas, lo drenan, junto con las venas del sistema venoso ácidos.
Su inervación está dada por los nervios frénicos de C3 a C5, fibras sensitivas, los nervios vagos y los troncos simpáticos que cumplen una función sobre todo vasomotora. Ahora a lo que venimos en esta lección, en especial el corazón. Bien, aquí estamos viendo un diagrama clásico del corazón y vamos a empezar con las definiciones. Es una bomba de doble presión y succión. Es autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre por todo el organismo. El lado derecho del corazón recibe sangre poco oxigenada o venosa, que es lo que estamos viendo en color azul en el diagrama. Y el izquierdo recibe sangre bien oxigenada o arterial. Muy bien. El derecho recibe sangre venosa de la vena cava superior, como estamos viendo aquí en la parte superior, valga la redundancia, y de la vena cava inferior, que estamos viendo justo abajo. El lado izquierdo, por su parte, recibe sangre arterial de las venas pulmonares y bombea hacia la aorta. Las venas pulmonares es lo que estamos viendo justo de este lado. Muy bien, aquí hay una disyuntiva aparentemente. ¿Cómo es que una vena lleva sangre oxigenada y cómo es que a veces una arteria lleva sangre poco oxigenada? Y eso es justo el cambio que hay en el corazón, que hemos estudiado precisamente a fondo, tanto en fisiología como en el libro. Entonces, no debemos confundir en esa disyuntiva la función que tienen en el corazón las venas y las arterias principales. Muy bien. Entonces, regresemos a las definiciones. Clásicamente, el corazón tiene 4 cavidades. Los atrios aurículas derecho e izquierdo, que están en la parte superior, y los ventrículos izquierdo y derecho, que están en la parte inferior. Aurículas parte superior, ventrículos parte inferior. Muy bien. Los atrios o aurículas son cavidades receptoras que bombean la sangre hacia los ventrículos, las cavidades de eyección. Ya sabemos claramente que, como dice Guyton, son bombas de cebado, es decir, de engordado, y a quienes engordan, precisamente a los ventrículos. Ahora bien, estudiemos los límites esqueleotópicos. Los límites esqueleotópicos son anterior, estamos viendo entonces con qué topa, con el esqueleto, recordemos eso, entonces anterior, de la segunda a la sexta costillas del arco costal. Posteriormente, estos límites marcados por el esqueleto están dados por T5 a T8. Un dato curioso, que todos sabemos, el corazón no tiene sentimientos. Los sentimientos se hallan alojados en la corteza cerebral. El ciclo cardíaco constituye una acción sincrónica de bombeo de las dos bombas atrioventriculares, es decir, estas estructuras trabajando en conjunto. Tanto la derecha y la izquierda, y la dilatación del corazón se llama diástole y la contracción se llama sístole. La pared de cada cavidad cardíaca está constituida por las siguientes estructuras. Vamos a ver un poquito de histología, aquí se mira mucho mejor el corte. En primer lugar tenemos al endocardio, que es esta estructura que estamos viendo justo aquí. El endocardio es una delgada capa interna de revestimiento del corazón que también cubre sus válvulas. Después sigue el miocardio, que es esta parte mucho más gruesa que estamos viendo. Es una capa gruesa helicoidal formada por músculo cardíaco. Forma la mayor parte de las paredes del corazón, especialmente de los ventrículos. Y por último tenemos al epicardio, que es esto que estamos viendo justo aquí. El epicardio es una delgada capa externa formada por una lámina visceral de pericardio seroso, que ya hemos estudiado anteriormente. Muy bien, aquí vamos a llegar a un punto importante y muy interesante, que es un modelo del corazón poco tratado. Si desean, pueden saltarse esta sección hasta que sigamos con las definiciones de Moore, y si lo desean, pueden quedarse. Esta es una investigación personal que realicé porque me pareció interesantísimo lo que menciona el libro sobre el modelo helicoidal. Vamos a ver entonces de dónde surgió el modelo helicoidal del corazón y por qué es tan importante comprenderlo como una banda. Muy bien, el modelo helicoidal del Dr. Torres Guasp. Torres Guasp es el catedrático maestro que estamos viendo justo aquí, es un prominente cardiólogo español. Él buscaba explicar cómo la sangre regresaba a los ventrículos. Siempre le pareció precisamente que había un proceso activo en el proceso de llenado, valga la redundancia decir proceso del corazón, que no era un proceso pasivo como el retroceso elástico que tienen los pulmones. Comprender la diástole entonces como un proceso activo fue fundamental para entender la fisiopatología cardíaca. Hemos entendido el proceso del ciclo cardíaco clásicamente, como hasta ahora lo explicamos, como una cosa mecánica, que tiene una parte activa y una pasiva. Sin embargo, este modelo deja varias inquietudes al aire dentro de las patologías cardíacas. Un poco de historia.
Él explica este modelo por primera vez allá en los años 70. En los años 70, él empieza a diseccionar a nivel macroscópico el corazón y rompiendo con las fibras que unen tanto los ventrículos como los atrios, se da cuenta que es una banda helicoidal en realidad. Entonces propone que ambos ventrículos son formados por una misma banda ventricular continua que se entrelaza y gira sobre sí misma en forma de un helicoide, es decir, una elipse, que tiene un ciclo y un final en el nacimiento de ambos troncos arteriales. El modelo clásico propone que la diástole es un proceso pasivo, como habíamos dicho, sin gasto energético al igual que el retroceso elástico de los pulmones. Sin embargo, el modelo helicoidal busca probar lo contrario. Bien, por medio de una disección macroscópica, como había mencionado, él descubrió que los ventrículos eran una sola banda ventricular, que es lo que estamos viendo justo en pantalla. Cuando el corazón se desdobla, quitando todos los tabiques de tejido conjuntivo que mantienen unidas sus partes, nos damos cuenta que en realidad es una banda de músculo. Y aquí tenemos en cursivas una definición propia del Dr. Torres Guasp. Es un conjunto de fibras musculares retorcidas sobre sí mismo a modo de una cuerda lateralmente aplastada, donde ambos ventrículos son formados por una misma banda ventricular, continua, que se trenza y se gira sobre sí misma en forma de un helicoide y que tiene un inicio y un final en el nacimiento de ambos troncos arteriales. Muy bien. La banda miocárdica se segmenta en dos lazadas, la lazada basal y la apexiana. Las dos forman estructuras anatómicas y funcionalmente diferentes, ojo con esto, que se integran en distintos segmentos del miocardio ventricular. Primero, definamos la lazada basal. La lazada basal se denomina así porque constituye la base de los ventrículos. Está formada por el segmento derecho, que es la pared libre del ventrículo derecho, y el segmento izquierdo, que forma la pared libre del ventrículo izquierdo. Ambos segmentos conforman las paredes laterales del corazón. En siguiente punto tenemos a la lazada apexiana, que se denomina así por la forma o la arquitectura del ápex o ápice del corazón, y también está compuesta por dos segmentos, el descendente, que es un endocardio en el ventrículo izquierdo, y el ascendente, que forma la porción epicárdica del ventrículo izquierdo y termina en la base de la aorta. Para entender mucho mejor esto, veamos estas figuras. En el lado izquierdo tenemos la clásica, la que nos muestra el libro. Aquí hay figuras que yo conseguí en la investigación. Y esta está mucho más clara, tiene mucho mejor marcados los sectores del corazón. Aquí tenemos la lazada basal y aquí tenemos la lazada apexiana. Aquí está el segmento derecho, donde está la válvula tricúspide. En el segmento izquierdo de la lazada basal se encuentra la válvula mitral. Aquí por debajo tenemos el resto del sistema cardíaco. Muy bien. Hay que entender una cosa interesante de este modelo, y es que si nosotros lo vemos así, precisamente el sistema de conducción cardíaco tiene mucho más sentido y no hace lucir como un proceso pasivo precisamente a la fase de relajamiento del corazón. Hay más definiciones complejas referentes a esto. Si lo desean, puedo compartir en el grupo o dejar en el primer comentario fijado de este video la página de donde saqué esta investigación. ¿Por qué no seguí hablando más de esto? Pues porque son puramente cuestiones fisiológicas, pero si desean lo podemos seguir tratando, o mejor dicho, lo vamos a tratar en este video, en la sección, cuando hablemos del sistema de conducción cardíaco. Entonces, una vez tratado esto, sigamos con las definiciones clásicas. Muy bien, el corazón tiene un esqueleto fibroso, ahí donde se ve como una banda de músculo. En realidad por dentro tiene estructuras que le permiten a los músculos esos tener inserciones firmes para que no se vayan a romper después o desligarse con facilidad. Muy bien, las fibras musculares se fijan en el esqueleto fibroso del corazón, un complejo armazón fibroso, valga la redundancia, de colágeno denso, que tiene 4 anillos fibrosos que rodean los orificios de las válvulas y los trígonos fibrosos derechos e izquierdos y las porciones membranales de los tabiques interatrial e interventricular. Muy bien, tiene 4 anillos que forman trígonos. Aquí tenemos un anillo, aquí tenemos otro anillo, este es el trígono, que es el punto donde se unen los dos, aquí hay un anillo, aquí hay otro, y donde se unen los dos es un trígono. Muy bien, aquí están los tabiques, aquí tenemos por ejemplo el atreo ventricular membranoso, y aquí atrás está la porción membranosa del tabique interventricular. Ahora que ya sabemos en dónde se insertan los músculos cardíacos, sigamos con las descripciones. Muy bien. Mejor definamos esto con más claridad, no lo saltemos de forma irresponsable. El esqueleto fibroso del corazón permite las siguientes cosas.
permite mantener permeables los orificios de las válvulas atrioventriculares y semilunares, impidiendo su distensión excesiva por el volumen de la sangre que bombea. Como ya sabemos, es una bomba muy potente que, si no tuviera estructuras que lo reforzaran, se rompería con facilidad. También presta inserción para las válvulas y las cúspides de las valvas, da inserción para el miocardio, la cual es una banda continua que ya hemos visto de miocardio ventricular. Si se desenrolla el corazón, forma un aislante eléctrico. Esto es muy importante, que separa los impulsos desde los atrios y los ventrículos para que se contraigan independientemente, proporcionando un paso para la porción inicial hacia el fascículo atrioventricular. Recordemos que los impulsos se inician en el nódulo AB, haciendo un paréntesis fisiológico. Si este esqueleto fibroso no existiera, los potenciales de acción viajarían en la dirección que quisieran en el corazón, sin seguir un rumbo determinado y saltándose todos los pasos que hay, tanto de control como secuenciales, que existen en el sistema de conducción. Gracias al esqueleto fibroso del corazón es que el potencial de acción no viaja por todas partes en el corazón, sino lleva una dirección definida. Ok, ahora sí, sigamos con las definiciones. Bien, los atrios están separados por el surco coronario o atrio ventricular. El surco coronario se encuentra justo por aquí. Y los ventrículos derechos e izquierdos están separados por los surcos interventriculares anterior y posterior. El atrio derecho tiene un surco terminal que divide las dos porciones del atrio derecho. El corazón tiene forma de pirámide invertida, que es lo que estamos viendo justo aquí, con un vértice, una base y 4 caras. El vértice del corazón, vamos a hablar de esta parte precisamente ahorita, el vértice. El vértice del corazón está formado por una porción inferolateral del ventrículo izquierdo, está posterior al quinto espacio intercostal a unos 9 centímetros del plano medio, está inmóvil por todo el ciclo cardíaco. Es el punto donde se pueden escuchar los ruidos de cierre de la válvula mitral cuando son máximos, es decir, el choque de punta, donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. Ahora vamos a estudiar la base del corazón. La base es esta estructura que estamos viendo justo aquí señalada. Muy bien, la base constituye la cara posterior del corazón y es opuesta al vértice. Está formada por el atrio izquierdo y un poco del derecho. Está orientada posterior a las vértebras de la T6 a la T9 y separadas por ellas por el pericardio, el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta. Se extiende superiormente hasta la bifurcación del tronco pulmonar e inferiormente al surco coronario. Recibe las venas pulmonares en los lados izquierdo y derecho de su porción atrial izquierda, la vena cava superior y la vena cava inferior, en los extremos superior e inferior de su porción atrial derecha. Muy bien. Estamos hablando, recordemos, de esta sección de aquí, de la base. Las 4 caras del corazón son la cara esternocostal o anterior, en donde se halla el ventrículo derecho, la cara diafragma o inferior, que sobre todo tiene que ver con el ventrículo izquierdo y en parte con el derecho, relacionada al centro tendinoso del diafragma. Después tenemos la cara pulmonar derecha, que se relaciona con el atrio derecho, la cara pulmonar izquierda, que se relaciona con el ventrículo izquierdo, produciendo la impresión cardíaca en el pulmón derecho. La impresión cardíaca, recordemos, es ese pequeño espacio donde se acoda el corazón del lado derecho del organismo. Los 4 bordes del corazón, tomando su aspecto trapezoidal en la vista anterior y posterior, asimismo son, ojo con esto, el borde derecho, ligeramente convexo, veámoslo en este diagrama, formado por el atrio derecho y se extiende entre la vena cava superior y la vena cava inferior. El borde inferior, que es casi horizontal, está formado por el ventrículo derecho y en parte por el ventrículo izquierdo. El borde izquierdo, oblicuo, casi vertical, está formado por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela izquierda. Por último, el borde superior. El borde superior está formado sobre todo por la aorta ascendente y el tronco pulmonar que emergen de ahí. La vena cava superior entra por su lado derecho, posterior a la aorta y al tronco pulmonar, y anterior a la vena cava superior. El borde superior es el límite inferior del seno transverso del pericardio. Ahora bien, vamos a hablar del tronco pulmonar. El tronco pulmonar es la continuación arterial del ventrículo derecho, dividiéndose en las arterias pulmonares derecha e izquierda. ¿De qué estamos hablando? De esta estructura de aquí. Este es el tronco pulmonar. Muy bien. Se divide entonces en la arteria pulmonar derecha e izquierda y transportan sangre venosa para ser oxigenada. Ahora vamos a hablar del atrio derecho. Aquí estamos viendo otra perspectiva del corazón. Aquí está el tronco pulmonar del que ya veníamos hablando. Aquí está el arco de la aorta. Aquí está
la vena brachiocefálica derecha, que va a dar origen a la vena cava superior. Ya sabemos que la vena cava inferior entra justo por aquí. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo el atrio o aurícula derecha. El atrio derecho forma el borde derecho del corazón y recibe sangre venosa de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que es lo que estamos viendo justo aquí. La orejuela derecha, que vamos a ver más adelante, es un pequeño saco muscular en forma de cono, proyectado desde el atrio que incrementa la capacidad del mismo cuando se solapa con la aorta ascendente. El inferior del atrio derecho contiene, como estamos viendo, una porción posterior lisa de pared delgada llamada seno, o más bien en el seno de las venas cavas donde desembocan las venas cava superior e inferior. Entonces, si estaba bien la definición, aquí estamos viendo el seno, que es en donde desembocan la vena cava tanto superior como inferior. Aquí se encuentra el seno. Muy bien. También tiene una pared rugosa muscular compuesta de músculos pectinados. Hay un orificio atrioventricular derecho donde el atrio derecho descarga al interior del ventrículo derecho la sangre. También tiene una porción lisa y rugosa, que está separada por el surco terminal por fuera y por dentro por la cresta terminal. Aquí se encuentra la cresta terminal. De esta estructura estamos hablando. La vena cava superior desemboca al nivel del tercer cartílago costal derecho en su porción superior, justo por aquí. La vena cava inferior desemboca al quinto cartílago costal en la porción inferior del atrio derecho, a nivel del quinto cartílago costal, que es lo que estamos viendo justo aquí. Entre el orificio atrioventricular derecho y el orificio de la vena cava inferior está el orificio del seno coronario, un tronco venoso que recibe la mayoría de las venas cardíacas. Entre los atrios se encuentra el tabique interatrial, que separa también los atrios. Este tiene una depresión llamada fosa oval. Hay venas que desembocan directamente en el atrio derecho, las venas mínimas. La vena cava inferior y el seno coronario tienen sus válvulas. El atrio derecho está en el nódulo auricular, o cerca de él, y el nodo atrioventricular. Y entre ellos se encuentra la banda del seno, que es una estructura que vamos a ver más adelante que sirve también para la conducción. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la parte inferior de este mismo lugar, que viene siendo el ventrículo derecho. El ventrículo derecho forma la mayor porción de la cara anterior del corazón, una pequeña parte de la diafragmática y casi todo el borde inferior del corazón. Se inserta en el cono arterial superiormente y en el cono arterioso o infundíbulo que conduce al tronco pulmonar. Tiene elevaciones musculares irregulares adentro, denominadas trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas son estas depresiones que habíamos mencionado anteriormente. La cresta supraventricular separa la pared muscular trabecular de la entrada de la pared lisa del cono arterioso. Ahora bien, esta cresta también permite un cambio de dirección en el flujo de sangre para cuando llega la sangre que se mande superiormente y hacia la izquierda por el tronco pulmonar. Es importante, es como un paso a desnivel, digamos. Entonces, el orificio atrioventricular derecho u orificio tricuspidio comunica el atrio derecho con el ventrículo derecho y se localiza posterior al cuerpo del esternón a nivel de los espacios intercostales 4 y 5. Perdón si se mueve un poco lento el puntero, pero es que la imagen tiene un formato pesado. Entonces, el orificio atrioventricular derecho u orificio tricuspidio comunica el atrio derecho con el ventrículo derecho. Se localiza posterior al cuerpo del esternón al nivel de los espacios intercostales 4 y 5, como habíamos visto, y está cubierto por un anillo fibroso del esqueleto fibroso del corazón, que mantiene el orificio lo suficientemente grande como estamos viendo y se opone a su dilatación. Ahora bien, la válvula tricúspide cierra el orificio tricúspide y las bases de las cúspides valvulares están unidas al anillo fibroso del orificio, que es lo que estamos viendo en pantalla. Las cuerdas tendinosas, que son lo que estamos viendo justo aquí, se insertan en los bordes libres y los lados adyacentes de las caras ventriculares de las cúspides anterior, posterior y septal. Se originan en los vértices de los músculos papilares, que es la estructura carnosa que se encuentra aquí abajo. Estos músculos a su vez son proyecciones musculares cónicas con sus bases unidas a la pared ventricular. Los músculos papilares se contraen antes que el ventrículo derecho para unir las cúspides y la inserción de las cuerdas e impiden la separación de las cúspides durante la sístole. Hay tres tipos de músculos papilares. Pongamos atención entonces. En primer lugar está el músculo papilar anterior, que es más grande y prominente que los otros dos.
Sale de la pared anterior del ventrículo derecho y se une a las cúspides anterior y posterior de la válvula tricúspide. El siguiente tipo de músculo es el músculo papilar posterior, que es el más pequeño. Está originado en la pared inferior del ventrículo derecho y sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides posterior y septal de la válvula tricúspide. El último es el músculo papilar septal, que se halla originado en el tabique interventricular y las cuerdas tendinosas se unen a las cúspides anterior y septal de la válvula tricúspide. Bien, el tabique interventricular es una división robusta, pequeña, dispuesta oblicuamente entre los ventrículos, siendo la pared de ambos, y tiene dos porciones. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Aquí se encuentra el tabique interventricular. Ahora sí, es una división robusta dispuesta oblicuamente entre los ventrículos, siendo la pared de ambos, y tiene dos porciones. Tiene una porción muscular del tabique interventricular que forma la mayor parte, que es la porción carnosa que estamos viendo justo de este lado, con el grosor del resto de la pared, y se comba hacia el interior de la cavidad del ventrículo derecho. La porción membranosa, que es la parte blanca que estamos viendo justo aquí, es una parte del esqueleto fibroso que está ubicada superior y posteriormente y es una fina membrana mucho más pequeña inferior a la cúspide. La trabécula septomarginal. La trabécula septomarginal o banda moderadora es un haz muscular curvado atravesado de la cavidad ventricular derecha hacia, o mejor dicho, desde la porción inferior de el tabique interventricular a la base del músculo papilar anterior, conduciendo una rama derecha del fascículo atrioventricular. Esta estructura la podemos ver mucho mejor si vamos a otra lámina. Aquí está la trabécula septomarginal de la que estábamos hablando precisamente. Muy bien. La trabécula septomarginal es una rama que envía una señal eléctrica desde el tabique interventricular al músculo papilar anterior, facilitando el tiempo de conducción. El orificio pulmonar está separado por 2 centímetros del orificio AB, es decir, atrioventricular. La válvula pulmonar en el vértice del cono arterioso o orificio pulmonar está al nivel del tercer cartílago costal. Ahora vamos a hablar del atrio y ventrículo izquierdos. Bien, aquí tenemos una visión esquemática de ambos. El atrio izquierdo, que se ve mucho mejor aquí en la parte superior, forma la mayor parte de la base del corazón. Está hecha de paredes lisas, como podemos ver ahí, por eso la superficie como que brillante que tiene justo por acá. Y por aquí entran las partes venosas pulmonares derechas e izquierdas carentes de válvulas. La orejuela izquierda es tubular. La orejuela izquierda es lo que estamos viendo justo por aquí arriba. La orejuela izquierda entonces es tubular, musculosa con una pared trabeculada por los músculos pectinados. Forma la porción superior del borde izquierdo del corazón y se superpone a la raíz del tronco pulmonar. Tiene una depresión semilunar en el tabique interatrial, señalando el suelo de la fosa oval, y la cresta que rodea esa fosa es la valva del foramen oval. Aparte de lo ya mencionado, en el atrio izquierdo podemos encontrar por dentro la porción más grande que se encuentra en el corazón de pared lisa, pared ligeramente más gruesa que el atrio derecho, un tabique interatrial inclinado posteriormente hacia la derecha, y tiene un orificio AB izquierdo que vierte la sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Bien, ahora vamos a hablar del ventrículo izquierdo, que es lo que se encuentra justo por debajo. Forma el vértice del corazón, casi toda su cara y bordes izquierdos, y la mayor parte de la cara diafragmática. El ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho, debido a que la circulación sistémica mayor tiene mucho más presión que la menor, la pulmonar. Recordemos la pequeña circulación y la gran circulación. Tiene las siguientes características principales. Paredes que son 2 o 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho, tiene paredes cubiertas con trabéculas carnosas más delgadas y numerosas que las del ventrículo derecho, tiene una cavidad cónica más larga que la del ventrículo derecho, como estamos viendo en pantalla, y tiene músculos papilares anteriores y posteriores mayores que los del ventrículo derecho. El vestíbulo de la aorta, la porción de salida de pared lisa, es no muscular y está superoanterior, y también conduce el orificio y la valva aórtica. Una valva AB izquierda, una válvula mitral, y también tiene 2 válvulas que cierran el orificio AB izquierdo. AB, recordemos, es atrioventricular. Ahora bien, el orificio aórtico, que está situado en su porción posterior superior derecha, se halla rodeado por su anillo fibroso, en la cual se unen 3 válvulas.
una derecha, una posterior y una izquierda de la válvula aórtica. Aquí es en donde se origina entonces la aorta ascendente. La valva mitral tiene dos cúspides, una anterior y una posterior, y está localizada posterior al esternón al nivel del cuarto cartílago costal. Sus cúspides reciben cuerdas tendinosas de más de un músculo papilar, o sea que el anterior es afectado por los músculos papilares, y sus cuerdas se tensan para que las cúspides no sean empujadas hacia el atrio izquierdo. Aquí estamos viendo mucho mejor todas las estructuras de las que había hablado, la relación de los músculos papilares, tenemos la relación que tienen con las válvulas y las valvas. Bien. La valva aórtica semilunar está situada oblicuamente posterior al lado izquierdo del esternón al nivel del tercer espacio intercostal. Ahora hablemos de las valvas semilunares. Las valvas semilunares, recordemos, aquí tenemos un corte de ellas y aquí tenemos otro corte de ellas. Son valvas que se proyectan cóncavas en una vista superior. No tienen cuerdas tendinosas que las sostengan. Su área es más pequeña que las cúspides de las valvas AB y la fuerza sobre ellas es menor que la ejercida sobre las valvas AB. ¿Por qué es menor la fuerza ejercida? Recordemos que ya es la eyección de sangre la que actúa sobre ellas precisamente, en algunos casos. Entonces, esa fuerza ya dada por el movimiento cinético de la sangre es lo que hace que tengan esa ventaja mecánica sobre sus pares que sí necesitan las cuerdas. Bien, las válvulas se proyectan en la arteria y presionan las paredes arteriales en la sístole y en la diástole. La sangre retrocede hacia el corazón en las valvas por la retracción elástica de las paredes de la aorta y el tronco pulmonar. Y recordemos que con ese retroceso sanguíneo ellas cierran sus compuertas, ellas cierran sus paredes y no permiten que haya un reflujo retrógrado de sangre al corazón, y si lo hay es mínimo. Las válvulas se juntan para cerrar por completo el orificio, apoyándose unas en las otras. El borde de cada válvula se engrosa en la región de contacto, formando la lúnula. El vértice del borde angulado libre se engrosa, formando el nódulo. Superior a las válvulas semilunares, las paredes de los orígenes del tronco pulmonar y la aorta se encuentran dilatadas, formando senos, que ya hemos visto en las láminas anteriores. Uno de ellos es el seno aórtico y el otro es el seno pulmonar, que son espacios en la pared dilatada del vaso y cada válvula de la valva semilunar correspondiente. La sangre se queda ahí para evitar que las válvulas se golpeen contra la pared del vaso, lo que podría impedir su cierre. El seno aórtico derecho y el izquierdo se encuentran en el orificio de la arteria coronaria tanto derecha como izquierda. El seno aórtico posterior no se origina en ninguna arteria. Entonces, ojo con eso. El seno aórtico posterior no se origina en ninguna arteria. Vascularización cardíaca. Aquí pasamos a pequeños resúmenes. Entonces, la vascularización cardíaca está comprendida por las arterias coronarias, las venas cardíacas, llevando sangre desde y hacia la mayor parte del miocardio. Los vasos sanguíneos cardíacos están embebidos en tejido graso, es decir, se encuentran sumergidos ahí y recorren la superficie del corazón profundos al epicardio y a veces se integran con el miocardio. Hablemos entonces de la irrigación arterial. Las arterias coronarias derecha e izquierda, vamos a ver si está mejor definido aquí. Sí, aquí está mejor definido para que lo podamos ver con más comodidad. Entonces, las arterias coronarias, tanto derechas como izquierdas, primeras ramas de la aorta, irrigan el miocardio y el epicardio. Como ya sabemos de dónde se originan, estos dos discurren alrededor de los lados opuestos del tronco pulmonar. Las arterias coronarias irrigan los atrios y los ventrículos. La arteria coronaria derecha, ACD, discurre por el surco coronario. Cerca de su origen sale la rama para el nódulo sinoatrial. Ahora bien, la ACD, arteria coronaria derecha, así le vamos a estar llamando, desciende por el surco coronario, originando la rama marginal derecha que irriga el borde derecho del corazón, yendo al vértice sin alcanzarlo. La ACD después gira hacia la izquierda, continuando con el surco coronario a la cara posterior del corazón y en la cara posterior de la cruz del corazón, unión de los tabiques interatrial e interventricular entre las cuatro cavidades cardíacas. La ACD da rama entonces para el nódulo atrioventricular. Finalmente, esta arteria da origen a la rama interventricular posterior o arteria descendente posterior que desciende por el surco interventricular posterior hacia el vértice del corazón, al cual envía sus ramas septales interventriculares. Entonces, veamos esto. Hemos estado hablando de la arteria coronaria derecha. Vamos a hacer un zoom sobre ella. Aquí se encuentra la arteria coronaria derecha dentro del surco coronario que hemos visto que delimita precisamente aquí a la orejuela.
aquí se encuentra la arteria coronaria izquierda y todas las ramas de las que hemos estado mencionando. En otra vista, aquí se encuentra la arteria coronaria izquierda por detrás del corazón y aquí se encuentra la arteria coronaria derecha por detrás del corazón también, la izquierda y la derecha. Aquí están las ramas de las que hemos hablado y aquí está precisamente ¿cómo explicarlo mejor? Ese camino tortuoso que toman, ese giro abrupto. Ahora vamos a ver las ramas circunflejas, precisamente que son esos giros abruptos que pueden tomar algunas de las arterias. Entonces, vámonos a las definiciones sin más. En resumidas cuentas, la arteria coronaria derecha irriga el atrio derecho, mayor parte del ventrículo derecho, la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, el tercio posterior del tabique interventricular, el nódulo sinoauricular y el nódulo atrioventricular. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la arteria coronaria izquierda, que es la que tenemos aquí en la definición y también ya hemos visto ahí en pantalla. Bien, la arteria coronaria izquierda pasa entre la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar, al entrar en el surco coronario, en el extremo superior del surco interventricular anterior, se divide en dos ramas, la rama interventricular anterior y la rama circunfleja de la ACI. Estos son los caminos tortuosos que yo les estaba diciendo que toman a veces tanto la ACI como la ACD, que son sus ramas circunflejas. Aquí estamos viendo una precisamente abajo, la de la izquierda. Bueno, entonces, la arteria coronaria izquierda, como ya hemos visto, tiene una rama circunfleja y la rama interventricular anterior de la arteria descendente anterior izquierda pasa por el surco interventricular anterior hacia el vértice del corazón. Ver la lámina mientras voy explicando. Gira alrededor del borde inferior del corazón y se anastomosa con la rama cuarta posterior a la arteria coronaria derecha. Esto va a dar ramas septales interventriculares y la rama lateral o arteria diagonal de la rama interventricular anterior que desciende por la cara esternocostal del corazón. Bien, la rama circunfleja de la ACI es más pequeña. Sigue el surco coronario, como estamos viendo ahí, hasta la cara posterior, dando la rama marginal izquierda que sigue el borde izquierdo del corazón. La rama circunfleja de la ACI termina en el surco coronario en la cara posterior del corazón. En resumen, ¿qué es lo que tenemos del lado entonces izquierdo? La ACI irriga el atrio izquierdo, gran parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho y la mayor parte del tabique interventricular. Entonces, repetir si hay aquí algún problema, alguna carencia que ustedes crean que se haya tenido o que fue muy rápido, ver el resumen. Precisamente aquí se puede regresar el video o ver precisamente el resumen del lado izquierdo. Hablemos del drenaje venoso del corazón entonces. El drenaje venoso. El corazón es drenado por las venas que drenan el seno coronario y algunas menores que drenan el atrio derecho. Bueno, el seno coronario es la vena principal del corazón, ojo con esto. Conducto venoso amplio que discurre de izquierda a derecha en la porción posterior del surco coronario. Recibe la vena cardíaca magna en su extremo izquierdo y las venas cardíacas media y menor en el derecho. También desemboca la vena posterior de la vena cava inferior, del ventrículo izquierdo. En mis abreviaturas cruzadas en el resumen, perdón por eso, compañeros. Entonces, también desemboca la vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena marginal izquierda. Ahora, la vena cardíaca magna mayor, que es una tributaria principal del seno coronario, termina drenando en las áreas del corazón irrigadas por la ACI. Y tiene dos porciones, ojo con esto. La vena interventricular anterior, que empieza cerca del vértice del corazón y asciende con la rama interventricular anterior a la ACI, girando a la izquierda por el surco coronario. La segunda porción de la vena cardíaca magna rodea el lado izquierdo del corazón con la rama circunfleja de la ACI para llegar al seno coronario. Para ver mejor de lo que estoy hablando, tenemos aquí la figurita del lado derecho. Entonces, prestar atención aquí con esto. Entonces, la vena cardíaca magna anterior, que es la tributaria principal del seno coronario, drenando en las áreas del corazón irrigadas por la ACI, tiene dos porciones. Una vena interventricular anterior, que empieza cerca del vértice del corazón y asciende con la rama interventricular anterior de la ACI, y que gira hacia la izquierda en el surco coronario. La segunda porción de la vena cardíaca magna rodea el lado izquierdo del corazón con la rama circunfleja de la ACI para llegar al seno coronario. Bien, la vena cardíaca media o vena interventricular posterior acompaña a la rama interventricular posterior de la ACD. La vena cardíaca menor acompaña a la rama marginal derecha de la ACD.
La vena cardíaca media y menor drenan las áreas que irriga la ACD. La vena oblicua del atrio izquierdo es pequeño y desciende sobre la pared posterior del atrio izquierdo y se fusiona con la vena cardíaca magna. Delimita el comienzo del seno coronario, pues al unirse con la vena cardíaca magna se inicia el seno coronario. Un dato curioso es que es el vestigio de la BCS izquierda embrionaria, de la vena cava superior izquierda embrionaria. Las venas cardíacas anteriores, sigamos con las definiciones. Las venas cardíacas anteriores son pequeñas y empiezan en la cara anterior del ventrículo derecho, cruzan el surco coronario y desembocan directo en la aurícula derecha o la vena cardíaca menor, que es lo que estamos viendo justo de este lado. Bueno, las venas cardíacas mínimas son vasos diminutos que empiezan en los lechos capilares del miocardio y desembocan directamente en las cavidades cardíacas, sobre todo en los atrios. Son comunicaciones sin válvulas con lechos capilares del miocardio que pueden transportar sangre desde las cavidades cardíacas hasta el miocardio. Ok, si hay alguna cuestión en la que ustedes se vayan perdiendo, solo regresen el video a donde yo estoy hablando y vayan viendo las figuritas que tenemos del lado derecho para irnos ubicando o el pequeño resumen que tenemos del lado izquierdo. Aquí seguimos viendo el resumen. Precisamente aquí está el resumen de las venas cardíacas anteriores pequeñas y el resumen de las venas cardíacas mínimas. Entonces se puede ir leyendo la definición y viendo del otro lado la figurita. Pasemos a hablar del drenaje linfático entonces. Qué interesante esto, y escogí el color verde llamativo, bonito, porque solemos relacionar todo lo de drenaje linfático al color verde. Entonces, estas son dos cuestiones muy puntuales y pequeñas. Los vasos linfáticos cardíacos drenan en el plexo linfático subepicárdico o subepicardio, cuyos vasos pasan hacia el surco coronario y siguen las arterias coronarias, formando un vaso linfático único que asciende entre el tronco pulmonar y el atrio izquierdo. Ojo con lo que viene después. Este vaso linfático único acaba en los nódulos linfáticos tráqueo-vertebrales inferiores, normalmente del lado derecho. Es lo que estamos viendo aquí. Se está hablando de los tráqueo-vertebrales, se hallan localizados precisamente por esta zona en el drenaje linfático del corazón. Ok, llegamos a la parte interesante del video. Y vamos a hablar entonces de los sistemas de estimulación y conducción, además de regulación del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver qué lo motiva a moverse, digamos, y así se ve en una definición muy vulgar, qué lo motiva a moverse, quién conduce esas señales y cómo se regula él mismo para no tener fallos. El corazón tiene que funcionar como un reloj suizo. Y funciona como un reloj suizo cuando está sano gracias a los marcapasos que vamos a ver más adelante. Bien, sistema de conducción. El sistema de conducción cardíaca genera y transmite los impulsos que producen las contracciones coordinadas del ciclo cardíaco. Los nódulos generan los impulsos, es decir, es en donde se inicia el latido, y las fibras de conducción las transmiten en las diferentes áreas del corazón para las contracciones simultáneas y coordinadas. El nódulo sinoauricular, ese es el más interesante. El nódulo sinoauricular que estamos viendo aquí, lo podemos ver del otro lado, está anterolateral en el corazón, profundo al epicardio en la unión de la vena cava superior y el atrio derecho, cerca del extremo superior del surco terminal. Es el marcapasos del corazón, iniciando y regulando las contracciones del corazón, dando un impulso 70 veces por minuto. Algunas otras literaturas dicen también 72. Su impulso se propaga de manera miógena, es decir, a través del músculo, en ambos atrios, llamado conducción miógena. Está irrigado por una arteria del nódulo sinoauricular, rama auricular de la arteria coronaria derecha. Se halla estimulado por la división simpática para acelerar la frecuencia cardíaca y parasimpática para disminuirla. Y vamos a ver más adelante qué nervios entran en juego para estimularlo a él. Ahora bien, el nódulo atrioventricular o NAV es más pequeño que el NSA y está localizado posterior inferior al tabique interventricular. Ahí lo podemos ver del lado derecho. Está cerca del orificio del seno coronario. El NAV o nódulo atrioventricular distribuye la señal por el fascículo atrioventricular pasando a través del esqueleto fibroso del corazón y a lo largo de la porción membranosa del tabique interventricular. Ahí la importancia del esqueleto fibroso del corazón, como ya hemos visto, a través de él pasan cables literalmente y tiene que funcionar como un buen aislante para que no hagan cortocircuito. Bien, entonces, donde se une la porción membranosa y muscular del tabique interventricular que ya hemos visto atrás, el fascículo atrioventricular se divide en dos ramas, una izquierda y una derecha, que estamos viendo del lado derecho, valga la redundancia, discurriendo por cada lado de la porción muscular del tabique interventricular,
en profundidad al endocardio y luego se ramifican en las fibras o ramas de Purkinje, que son ramas subendocárdicas que se extienden en las paredes de los ventrículos respectivos. Ahora bien, la rama izquierda se bifurca cerca de su origen en 6 haces más pequeños que dan lugar a las ramas subendocárdicas. La rama derecha estimula el músculo papilar anterior directamente por la banda moderadora o el tabique septomarginal. Recordemos esa pequeña estructura que habíamos estudiado anteriormente en una lámina de Netter que apareció aquí en el video. Entonces, el nódulo atrioventricular es irrigado por la arteria del nódulo atrioventricular, arteria septal más grande de la arteria interventricular posterior, rama de la arteria coronaria derecha. El fascículo atrioventricular, sin embargo, está irrigado por 2/3 de la rama interventricular anterior, ramas de la arteria coronaria izquierda. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas del plexo cardíaco, que están divididas en su porción superficial y en una porción profunda, situada en la superficie anterior de la bifurcación de la tráquea, que estamos viendo justo aquí parte de estos nervios. Ok, su relación es primaria con la cara posterior de la aorta ascendente. Ojo con eso, y el tronco pulmonar. El plexo está formado por nervios simpáticos y parasimpáticos, además de fibras aferentes viscerales con fibras reflejas y nociceptivas, es decir, para el dolor, procedentes del corazón. Usualmente van hacia los vasos coronarios y los componentes del sistema de conducción, especialmente del nódulo sinoauricular. La inervación simpática procede de las fibras presimpáticas T1, T5 o hasta T6 y las fibras postsinápticas de los ganglios paravertebrales cervicales y torácicos superiores de los troncos simpáticos. Ojo con esto que lo tenemos de este lado. Les sugiero que suban aquí a máxima calidad el video si es que pueden, o si no vamos a hacer ahorita un pequeño zoom. Pero ¿de qué vamos a hablar ahorita? ¿De dónde vienen las fibras simpáticas preganglionares, postganglionares, las fibras parasimpáticas preganglionares, postganglionares? Sí, y ya sabemos que el corazón también tiene fibras viscerales aferentes, acompañados de las fibras simpáticas que aceleran pum 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 el latido, o viscerales aferentes parasimpáticas que vienen a veces de los vagos que disminuyen ese latido o esa fuerza. Entonces, si le pueden subir a la máxima calidad y viendo la definición de aquí de a la par y la figurita, estaría cool. Y si no se puede, pues ahorita vamos a hacer un pequeño zoom en lo que leemos las definiciones. Ok, entonces, vamos a verlo aquí más de cerca. Bien, vamos viendo la figurita despacio, vamos memorizando la clave de color para que sea más fácil visualizar en nuestra mente lo que voy a ir leyendo. De acuerdo, veamos una vez más. Aquí están los ganglios cervicales, aquí está el superior. Aquí tenemos los orígenes, ya sabemos hay fibras viscerales, también tenemos las fibras simpáticas postganglionares y preganglionares. La inervación simpática, que puse en color amarillo más claro, procede de las fibras presimpáticas de T1 a T5 hasta T6 y las fibras postsinápticas de los ganglios paravertebrales cervicales y torácicos superiores de los troncos simpáticos, atravesando los nervios esplánicos, cardiopulmonares y el plexo cardíaco, terminando en el nódulo sinoauricular y en el nódulo atrioventricular. Ok, la acción adrenérgica, recordemos de adrenalina, del nódulo sinoauricular causa el aumento de la despolarización de las células cardíacas. Un pequeño paréntesis para repasar fisiología. Recordemos que esto tiene que ver más con el calcio que con el sodio. Por eso es una contracción lenta y rítmica. Entonces recordemos, siempre el corazón y el sistema gastrointestinal, cuando van a tener que ver algo con un potencial de acción, tienen más que ver con el calcio que con el sodio. Ok, entonces, esta acción adrenérgica causa el aumento de la despolarización, ya sabemos, salen los canales permeables, entran todas las moleculitas de calcio y empieza entonces el potencial de acción. Entonces, el NAV aumenta su conducción y por ende aumenta la contracción arterial y ventricular. Por otra parte, los vasos coronarios son dilatados para que se aporte más oxígeno y los nutrientes al miocardio al estar mucho más activo. Ahora, inervación parasimpática en color amarillo huevo o color amarillo mango, como más gusten llamarlo, en la parte inferior. Procede de las fibras preganglionares de los nervios vagos. Los ganglios intrínsecos con las fibras postganglionares se localizan en la pared atrial y el tabique interatrial. Ahora, recordemos que ellos tienen una relación íntima con acetilcolina. Entonces, por su acción
La acetilcolina disminuye la frecuencia al enlantecer o disminuir la velocidad de despolarización del nódulo sinoauricular y la conducción de la B por parte del nódulo atrioventricular y disminuye la contractibilidad de los atrios. Por otra parte, los vasos coronarios se contraen, es decir, hay vasoconstricción para ahorrar energía en los periodos de mayor necesidad. Hasta aquí este pequeño especial del corazón, casi una hora, pero espero que les haya servido bastante. Si la vida nos lo permite, entonces estaremos subiendo también, antes de la evaluación, el especial de miembro superior. Una excelente tarde y no dejen de esforzarse por un sueño tan bello.